Hoy vamos a hablar de los monitores, qué importancia tienen dentro de la cadena de audio, qué monitores escoger para nuestro estudio. Os voy a contar los que yo creo que son los mejores monitores calidad-precio, vamos a volver a hablar de milongas como en el vídeo anterior sobre previos de micros, y al final del vídeo os voy a contar qué monitores he tenido y qué monitores tengo actualmente. Como os conté en el vídeo de la cadena de audio, que si no lo has visto lo voy a dejar abajo para que lo mires después, es casi más importante tener unos buenos monitores en el estudio que tener un buen micro. Los monitores son como nuestras gafas, como más nítidas sean nuestras gafas, mejor vamos a ver. Si tenemos unas gafas que son malas, que están sucias, pues vamos a ver peor, ¿no? A la hora de escoger la mejor opción de monitores para tu estudio, hay algunas cosas que tenemos que tener en cuenta. La primera es, ¿realmente necesitas unos monitores de estudio? ¿Por qué lo pregunto? Porque hay mucha gente que se compra unos monitores de estudio sencillos al principio, pero lo que no sabe es que en el comedor o en el trastero tienen unos monitores que son mucho mejores. En los foros y en las webs vais a leer que lo más importante es tener un monitor de estudio con la respuesta plana, pero la verdad es que no hay ningún monitor de estudio en el mundo que tenga la respuesta plana. Porque mecánicamente es imposible construir un monitor que tenga la respuesta plana, o sea que los graves, los medios y los agudos estén equilibrados, una respuesta plana, para poder mezclar sin curvas que nos distraigan. Y aunque existiera un monitor que tuviera una respuesta plana, al meterlo dentro de nuestra sala de mezclas, la acústica de nuestra sala de mezclas también afectaría esta curva. La única forma física de tener esta respuesta plana sería tener los monitores en una cámara anecoica. ¿Por qué os cuento todo esto? Porque antes de compraros unos monitores de estudio malos, en el comedor puede que tengáis un equipo hi-fi que os puede hacer la función, o puede que lo tengáis en el trastero, o a lo mejor algún familiar vuestro tiene un buen equipo hi-fi que os lo puede dejar unos días para empezar con vuestras mezclas. Sé que alguien al escuchar esto se va a poner las manos en la cabeza, ¿no? ¿Qué está diciendo al ver de Abhiram Studi mezclar con unos monitores de hi-fi? Pues han mezclado muchos discos con los Yamaha NS10, que son unos monitores de hi-fi, malos, pero de hi-fi. Y luego voy a hablar de ellos. La colocación de los monitores también es muy importante. Primero, mirad de que no estén tocando a la pared, que tengan como mínimo un palmo para que puedan respirar los graves. Segundo, que en altura el centro del monitor coincida con el nivel de vuestra oreja. Tercero, vuestra cabeza y los monitores han de formar un triángulo equilátero. Y cuarto, el cono del altavoz, el grande, el de buffer, existen de diferentes diámetros, pues el diámetro ha de ser acorde a vuestra sala. Lo mínimo que recomiendo, mínimo, son conos de 5 pulgadas. Y esto es para un cuarto pequeño de unos 3 metros por 3 metros. Y si tenéis un espacio un poco más grande, lo ideal son 6-7 pulgadas. Otra cosa muy importante es el soporte donde tenéis los monitores. No es muy ideal tenerlos encima de una mesa, y si los tenéis encima de una mesa, poner algo de espuma para que absorba las vibraciones, porque si no la mesa os va a hacer de caja de resonancia y mal. Lo ideal sería construiros o comprar unos pies que sean muy robustos, que pesen. Yo creo que el pie ideal para un monitor tendría que ser de hormigón, pero si no puede ser de hormigón, que sea uno lo más pesado y robusto posible. Lo ideal en un estudio sería que tuvierais como mínimo 3 escuchas. Los monitores que sean lo más buenos posibles, luego una segunda escucha que sea lo más mala posible y luego unos auriculares que sean los que sean. Así, primero las mezclas las hacéis con los monitores buenos, luego las chequeáis en los malos y vais a ver muchas cosas de frecuencias graves que a lo mejor no se sienten, a planos que a lo mejor no os han quedado bien, y en tercera instancia unos auriculares para acabar de chequear pequeñas cosas. Y un apunte, mezclar con auriculares no mola. Solo mola en el caso de que vuestra habitación no esté tratada acústicamente. En ese caso, a lo mejor unos buenos auriculares os pueden servir mejor que unos buenos monitores. Si estáis empezando en esto, hay unos monitores que seguro que habéis visto en miles y miles de estudios. Son unos monitores con un cono blanco. Estos monitores son los Yamaha NS10, unos monitores que ya no se fabrican y ahora Yamaha fabrica los H7, que son como una reversión autoamplificada de los NS10. Y claro, al verlo en tantos estudios grandes y pequeños, tú pensarás, estos monitores molan. Pues no, no molan nada.
Y esto es otra milonga, como la milonga que os conté de los previos NIV y API, que todo el mundo dice que NIV es lento y API es rápido, pero es una milonga, porque hablamos de milisegundos. El hecho de que los monitores NS10 se hicieran famosos surgió casi de una broma. Uno de los mejores productores del mundo, Quincy Jones, estaba mezclando un disco de Michael Jackson y cuando tenían el disco casi mezclado, se les rompió el cono de un Auratone. El Auratone son unos altavoces cuadrados que suenan muy mal y los estaban utilizando como tercera referencia. Como tenían que acabar ya la mezcla y necesitaban una referencia malas, Quincy Jones cogió unos NS10 que tenían no sé dónde, los puso en el estudio para poder acabar de chequear esa mezcla. Pero la mezcla no la hicieron con los NS10. El día siguiente, un periodista de una revista de audiófilos fue al estudio de Quincy Jones, le hizo una entrevista, le tiró una foto y en la foto sale Quincy Jones, detrás la mesa de mezclas y detrás los NS10, estos monitores malos. Y como eran malos pero baratos, muchos productores al ver esa foto dijeron: este es el secreto de Quincy Jones, vamos a comprarnos el mismo monitor que Quincy Jones porque él mezcla con esto, pero es mentira, él no mezclaba con esos monitores. Y entonces un montón de estudios empezaron a comprar estos monitores. Y como uno veía que el otro lo tenía y que el otro lo tenía, pues al final todo el mundo tiene estos monitores. Una utilidad que tenían estos monitores, que había productores que viajaban por todo el mundo grabando artistas de todo el mundo, visitando estudios de todo el mundo, y les iba muy bien tener una referencia mala igual para un poco empezar una mezcla y tener la referencia. Si es tu caso, si eres un productor que viajas por todo el mundo mezclando artistas de todo el mundo, cómpralos. Pero si no, a mi entender, no hace falta. Además, son unos monitores que para que suenen algo mejor necesitan un amplificador bueno, pero si cuentas lo que cuestan los monitores y un buen amplificador, con ese dinero te puedes comprar otro cacharro que te irá mucho mejor para tu estudio. Por ejemplo, os podéis comprar un controlador de monitores, que parece una tontería pero funciona muy bien. Yo el 90% del tiempo tengo mi mano encima del control de monitores. Un control de monitores es simplemente una rueda para ajustar el volumen, muchos tienen selectores para diferentes tipos de monitores y es un cacharro que vale 2 duros y os va a ir muy bien. Antes os he contado que no existe ningún monitor del mundo que tenga una respuesta completamente plana, porque físicamente es imposible. Pero hay una marca que tiene un modelo que se llama Unity Audio The Rocks, que su frecuencia es casi plana. Hay un colega de profesión, Joan, que tiene un estudio de mastering que se llama Masterlands, que lleva ya unos años trabajando con estos monitores. Y si tienes curiosidad, pues le vamos a pedir a Joan que nos comente si le funcionan o cómo van estos monitores, los Unity Audio. Joan, ¿qué tal? ¿Cómo funcionan los monitores Unity Audio? Hola Albert, pues hace unos 3 años que los tengo y estoy encantadísimo con ellos. Los utilizo para mezcla y mastering y antes tenía unos Yamaha HS80 con subwoofer y el cambio que noté con ellos fue abismal y en muchos aspectos. Por ejemplo, a nivel de detalle, los Unity Audio tienen una precisión espectacular. Puedes llegar a oír pequeñas imperfecciones, defectos o distorsiones del audio que antes no se oían. Y a nivel de respuesta de frecuencia, a nivel tímbrico, son tan planos que te dicen la verdad. Son, como el fabricante indica, brutalmente honestos. Con eso se cumple esa máxima que dice: si la música suena bien ahí, suena bien en todos los sitios. Otra cosa a la hora de tener en cuenta los monitores es pensar si vais a necesitar un subwoofer o no. Para mí no es necesario tener un subwoofer, pero si en tu estudio la mayoría de cosas que haces son pues trap o hip hop y quieres tener controlados los graves más redondos, puedes mirarte algún subwoofer, pero no es una cosa estrictamente necesaria. Hay dos tipos de monitores, los autoamplificados y los que no son autoamplificados. Si estás empezando, yo te recomiendo los autoamplificados, son los más prácticos. En cada altavoz, detrás, tienen un pequeño amplificador que lo que hace es amplificar y no necesitas un amplificador externo. Los estudios top tienen altavoces no amplificados con un amplificador aparte. Son más caros, pero tienes la ventaja de que puedes jugar un poco con el sonido cambiando de amplificador. Cuando ya estamos decididos a mirar un par de altavoces nuevos, otras cosas que tenemos que tener en cuenta, como he dicho, el grande del cono, si es de 5 como mínimo, de 6 o 7 o hasta 8 si la sala es muy grande, pero también el rango de frecuencias, que es un poco orientativo, pero es mejor tenerlo en cuenta, y también la posición del bass reflex. El bass reflex es la salida de aire de los graves. Hay algunos que la tienen por detrás y algunos que la tienen por delante. Siempre es mejor por delante.
si tienes un cuarto pequeño, porque si los monitores tienen el bass reflex por detrás y los has de tener muy cerca de la pared, vas a tener un problema de bola de graves. En cambio, si tu habitación es pequeña y el bass reflex está por delante, vas a tener algo menos de problemas. Y ahora te voy a contar, para mí, los mejores monitores calidad-precio partiendo de 300 euros hasta casi 2.000 euros. ¿Por qué parto de 300 euros? Porque creo que es el presupuesto mínimo para empezar a tener unas mezclas que sean ya algo profesionales. Pero si no tienes 300 euros, no pasa nada, porque por menos de 300 euros puedes conseguir de algún familiar o que lo tengas tú en el desván un equipo hi-fi que te puede servir perfectamente para tus primeras mezclas. Es una tontería comprarte unos monitores de 200 euros si tienes un equipo hi-fi que es 20 veces mejor. Otra cosa importante, cuando miréis en páginas web monitores, la mayoría el precio es por unidad. O sea que si pone 300 euros, valen 600, te has de comprar dos, con uno no haces nada. El modelo que considero mínimo para empezar a hacer mezclas un poco serias son los monitores Adam T5V. El bass reflex es trasero, en esta gama de precios la mayoría lo tienen, pero el tweeter, el altavoz de agudos es de cinta y suenan muy bien. Los graves empiezan a partir de 45 kHz, o sea que ya puedes empezar a mezclar bombos y bajos correctamente, y Adam es una marca reputada en el mundo de los estudios de grabación. Es como tener un Mercedes de gama baja. Si tu presupuesto son 500 euros, te recomiendo mucho los Focal Alpha 65. Estos ya sí que tienen el bass reflex delante, los graves salen por delante, por lo tanto, si tienes la pared cerca vas a tener menos problemas. Focal es una marca top y los graves empiezan a partir de 40 Hz, 5 Hz más que con los Adam. En este rango de precios, entre 400 y 500 euros, hay una opción que tienes que valorar. Son los Dynaudio BM5A de segunda mano. Yo los tuve y los vendí, no recuerdo, entre 300 y 400 euros y es un chollo. Eran unos monitores que cuando salieron costaban casi 2.000 euros. Por ahí vi una foto de Peter Gabriel en un estudio casero que tiene usando estos monitores y suenan increíble por el precio. Pero solo los recomiendo si los encuentras de segunda mano. Nuevos, por ese precio hay cosas mejores. Si tu presupuesto puede llegar a 1.000 euros, los IF SC207 ya empiezan a ser palabras mayores, con un tweeter de cinta para unos agudos top y un buffer de 6,5 pulgadas. Y si ya llevas un tiempo en producción y quieres tirar la casa por la ventana, por unos 1.600 euros hay los Focal Solo 6A, que con estos ya puedes hacer cosas muy top. De hecho, se utilizaron en algún disco que ganó algún Grammy o algo así, recuerdo leer. O sea, un productor top ha utilizado estos monitores para discos que han vendido millones de copias. A lo largo de estos años he tenido 3 pares de monitores y a cada cambio de monitores lo he notado mucho en mis mezclas. Mis primeros monitores serios fueron unos Tannoy que me flipaban y calidad-precio era lo mejor que había en ese momento. Pero ahora no creo que los recomendara porque han salido cosas algo más potentes. De esos pasé a los Dynaudio BM5A y allí ya sí que empecé a ver un poco la luz. Y ahora tengo unos PMC TV2 que los amplifico con un amplificador externo Adcom y aquí ya me quedo. Espero que te haya gustado el vídeo, espero que te haya ayudado a escoger los monitores si estás buscando algunos y sobre todo, si tienes alguna duda respecto a todas estas cosas que estamos hablando, si estás buscando alguna tarjeta de sonido, estás dudando entre 2 o 3 micros o tienes cualquier tipo de duda, pregúntamelo aquí debajo en los comentarios porque en breve quiero hacer un vídeo de preguntas y respuestas. Pues bien, un saludo y hasta el próximo vídeo.